Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, eh, voy a hablar sobre el genocidio armenio y sobre esta actual guerra entre Azerbaiyán y Armenia. Bueno, para empezar a hablar tenemos que empezar a hablar de Armenia. Armenia primero fue la primera nación cristiana en el 301. eh, Fue la primera nación que adquirió oficialmente la religión cristiana. Pocos saben esto. Tuvo la noción de Estado armenio, pero en general nunca estuvo, salvo algunos momentos, como Estado independiente, ¿no? Sí, porque estuvo siempre doblegada y sometida específicamente al Imperio Turco en su principio, después a la URSS. Pero se produce lo que se llama la diáspora, y uno de los lugares donde realmente floreció la Armenia cultural, la Armenia rica en pensadores, en profesionales destacados, fue la Armenia occidental, que era Cilicia, hasta que finalmente también fue dominada también por el Imperio Turco. Hacia fines de 1800 empieza el concepto en Estambul sobre la homogeneización turca. ¿Qué quiere decir esto? Los griegos empiezan a independizarse, también los serbios. Y quienes quedaron después de la derrota ante la guerra con Rusia, dentro del imperio turco, que eran los sirios y los armenios, pidieron lo que se les había prometido, que era una mayor libertad para profesar libremente sus cultos, sus creencias, tener una independencia mucho más marcada. Se mantuvieron la religión cristiana que ellos profesaban, hecho que no era muy bien visto por los turcos. Es más, cuando en el gobierno de Abdul Mohamed, viene la revuelta de los jóvenes turcos. Los jóvenes turcos, en un principio los armenios apoyaron, es más, los armenios apoyaron firmemente la guerra contra Rusia, pero los acusan a los armenios de que no apoyaron esa guerra y que permitieron que los rusos puedan acceder por pasos y que tuvieron la colaboración de los armenios, cosa que no fue cierto. Desde ahí sale el concepto, en el gobierno de los jóvenes turcos, de homogeneización. O sea, todo lo que no es islámico, turco-islámico, va a ser homogeneizado en turco-islámico, lo cual no cuadraba la religión cristiana de los armenios. Bueno, antes de la independencia griega se produjo una matanza de griegos, de asirios y de 300.000 armenios. Esto para 1876 a 1896.
Y finalmente, de abril de 1915, se termina con la exterminación de 1,5 millones de los 2 millones armenios que habitaban en el Imperio Turco. Ese fue el famoso genocidio armenio. Hubo deportaciones, hubo muertos por tremendas matanzas en campos de concentraciones, en desiertos, o muriendo de hambre o de sed, caminando por desiertos, muriendo de muerte natural, y los que no fueron fusilados. Bueno, en 1945 la ONU recién avala el concepto de genocidio armenio, y no todos los países del mundo lo reconocen. En América son Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, 47 estados de Estados Unidos, no los 50, en Europa Francia, España, Rusia, los países más importantes. Al principio no fueron avalados por todos. Con el tiempo ya fueron generalizándose. El concepto de homogeneización es justamente que todo el imperio turco sea turco y sea islámico. Y justamente la fuerza de las costumbres y la religión cristiana que tenía Armenia y que tiene Armenia se contradecía. Bueno, como dije, había como dos Armenias: la Armenia que siempre estuvo sometida a los turcos y una Armenia que floreció en Occidente, que fue la Cilicia, hasta que finalmente también fue ocupada, ¿no? Bueno, después ya Armenia fue absorbida dentro de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y con la caída del comunismo, del muro de Berlín, bueno, se produce la creación del Estado armenio. Se independizan todos los estados, ¿no? Como Georgia, como Azerbaiyán, que son los 3 estados cáucasos, más allá de todos, ¿no? Como Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Bielorrusia, Letonia, Lituania, Estonia, etc. Chechenia, que nunca llegó a independizarse, pero están siempre en rebeldía. Pero bueno, el punto importante acá son los países cáucasos, que nos está llevando a la realidad, lo que estamos viviendo ahora, que seguramente esto va a llevar, si no se para, a un segundo genocidio armenio. Tenemos los países cáucasos, como dije antes: Georgia, Armenia, Azerbaiyán, y parte sur de Rusia, parte norte de Irán, parte norte de Turquía. En esta nueva escalada hay un estado que es Nagorno-Karabaj, que es un enclave que está dentro de Azerbaiyán, pero que la gran mayoría, el 90%, es Armenia. Y bueno, se decretó, desde 1994 vienen las disputas entre Azerbaiyán y Armenia, como un estado autónomo de Nagorno-Karabaj. Muy bien. Otra vez, los turcos aprovechan
debilidades, en donde los armenios y los azaríes son los azerbaiyanos, vuelven a recrudecer con invasiones mutuas, una nueva guerra por el control de Nagorno-Karabaj, y entonces los turcos aprovechan y apoyan a los azaríes, a los azerbaiyanos, por lo cual hay peligro de una nueva, un nuevo genocidio, el que fue ya a partir de 1915, como dije, donde de 2 millones de armenios que habitaban el Imperio Turco, 1,5 millones fueron asesinados. Bueno, yo que estuve en Yerevan, vi la flama, donde se recuerda el genocidio armenio, y bueno, me emocioné mucho, ¿no? Me emocioné mucho al visitar el museo del genocidio, me puse en el lugar, y ahora que nuevamente los turcos están de vuelta con la excusa de apoyar a Azerbaiyán, el miedo es que venga lo que queda, que se complete el nuevo genocidio. No está claro el papel de Rusia. Si bien los rusos apoyan políticamente, no hay un apoyo militar, por lo cual políticamente por lo menos puede llegar a frenar por ahora la intervención turca total, pero si no se traduce algo en militar, y si los turcos avanzan militarmente, puede haber de vuelta una exterminación ya de la raza y de la cultura armenia. Reitero, primer país en el 301 después de Cristo que adquirió la religión cristiana y la sigue manteniendo. Así que bueno, recemos para que se preserve la paz, se preserve la autonomía armenia, que fue ganada con la destrucción de la URSS y que fue ganada por fuego durante muchos siglos, siendo siempre sometida y desbordada por el mundo otomano. Les mando un saludo a todos y recemos todos por la paz y por la preservación armenia.